Evangelio de marzo 26, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió, y los profetas también murieron, y tú dices: El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ellos. Los judíos le replicaron: No tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la pregunta de quién es Jesús, San Juan va aclarando y nos dice: Yo soy más grande que Abraham. Definitivamente Jesús es mucho más importante que Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la nación judía. Porque Jesús es Dios mismo. Y se nos va revelando poco a poco en este Evangelio. Comienza el Señor diciéndole a los judíos: El que es fiel a mi palabra no morirá. ¿Por qué dice esto el Señor? Nos lo aclara de manera muy bien a la mitad del Evangelio cuando dice: Yo le conozco y soy fiel a su palabra. Dice: el que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Yo lo conozco y soy fiel a su palabra. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, va a decir: Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y el Señor se cansa de decirnos: Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. El Hijo no puede hacer nada por mi cuenta. Yo no digo nada. Lo que el Padre me ha enseñado es lo que yo le digo al mundo. De forma tal que guardar las palabras del Señor en realidad es también guardar las palabras del Padre. Es guardar las palabras de Dios. Por eso es verdadero lo que comienza a decirles. Sin embargo, los judíos no pueden alcanzar a captar la magnitud de lo que él está diciendo. Ya no nos cabe la menor duda: estás endemoniado. Abraham y los profetas murieron y tú estás diciendo que van a vivir eternamente. Pues eres más tú que nuestro padre Abraham, el que está muerto. Y el Señor les revira, les hace tratar de reconocer la realidad. Si yo me glorificara a mí mismo, no sería importante. Pero el que me glorifica es mi Padre. ¿Y cómo lo glorifica? Con las señales, con la expulsión de los demonios, con la revivificación de los muertos, con la curación de leprosos, con todos esos señales que Él va dando. Es Dios mismo el que nos está mostrando: Aquí estoy, aquí está mi Hijo. Y dice: Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Padre, aunque no lo conocen. Qué triste para los judíos decir que son hijos de Dios y no conocerlo. Diría Santa Teresa de Jesús de Ávila: gran desatino sería no conocer a nuestros padres, no saber de dónde venimos. Gran tristeza sería para nosotros no conocer a Dios, y la gran mayoría de nosotros no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no guardamos la palabra ni somos fieles a esa palabra. Dice el Señor: Yo en cambio sí lo conozco porque vengo de Él. Cuando le insisten, dice: Desde antes que naciera Abraham yo soy. Vuelve a decir esa palabra maravillosa: ego eimi. Claro, desde antes de que naciera Abraham, desde antes de que hubiera Adán, desde antes de que hubiera mundo, Dios es Dios. Y es nada menos que el Hijo eterno de Dios
el que se ha encarnado en la persona de Jesús. Muchas veces eso no lo alcanzamos a entender. Pensamos que el Hijo de Dios comienza a existir cuando nace de María, y ese es un gran error. Jesús, el hombre, Jesús de Nazaret, efectivamente comienza a existir y nace de María. Pero el Verbo eterno del Padre, que se encarnó de la Virgen, existe desde hace todo el tiempo, desde antes de que hubiera tiempo. Es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Él, que es verdadero Dios, se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen Santa. Él es el que ya hecho hombre ha nacido y le llamamos el Cristo, Jesús de Nazaret. Él es a quien tenemos presente. Él es quien nos dice, desde antes de que naciera Abraham yo ya estoy. Él se regocijó pensando en verme. Nos regocijamos nosotros también pensando en ver a Jesús, en verdaderamente verlo cara a cara. En escuchar aquellas palabras hermosas que espero que todos podamos, y yo también. Vengan, benditos de mi Padre. Entren a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del tiempo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era desnudo y me vistieron. Forastero y me recibieron. Enfermo y fueron a atenderme. Encarcelado y fueron a visitarme. Mis hermanos, aún queda tiempo en esta Cuaresma. Sigamos haciendo el esfuerzo. Purifiquémonos cada vez. Hagamos un esfuerzo de sacrificio, recordando oración continua, sacrificio y obras de caridad. La Cuaresma es un excelente tiempo para ponernos en gracia, reconciliarnos, para prepararnos para vivir el tríodo pascual. Generalmente en todo el mundo hay vacaciones. Aprovecha tus vacaciones no para irte a la playa. Si te vas a la playa, qué bueno, reserva el tiempo de las 5 de la tarde a las 9 para estar con Dios. No son momentos para estar oyendo música ni andar bailando. Es tiempo para recordar la salvación, la vida eterna que Dios te ha querido regalar, a ti y a mí, sin ningún mérito nuestro. Que Dios nos conceda ir acercándonos cada día más a este misterio inefable, que nos conceda escuchar la palabra del Señor y ser fiel a ella todos los días de nuestra vida, que nos conceda entrar al cielo. Dios les bendiga, hermanos.